Buenas tardes, mi nombre es Cristina Monge, licenciada en terapia física, nativa de Llano Grande. Vamos a hablar un poco sobre el tema de prevención de lesiones, tomando en cuenta desde un enfoque lo que es la carrera de terapia física. La terapia física es un campo en el cual tomamos en cuenta prevenciones, algún tipo de lesión o tratamos tipo de lesiones, ¿verdad? Es un campo de la salud en la cual damos un bienestar a cada paciente, desde un niño hasta un adulto mayor. El tema que vamos a tratar prácticamente va a ser prevención de lesiones. Ahorita que estamos viviendo a nivel de una pandemia, se han presentado diferentes tipos de lesiones, desde a nivel muscular hasta a nivel óseo o nervioso. Entonces, por ejemplo, vamos a tratar lesiones a nivel desde pacientes que retoman algún tipo de ejercicio y en casa y no llevan un control o no llevan un manejo adecuado para cada ejercicio, lo cual va provocando lesiones. Ese tipo de lesiones, pues en el campo de la terapia física lo vamos a tratar desde el momento de la lesión hasta ayudarles para que vuelvan a retomar pues su ejercicio. Es muy importante tomar en cuenta el estado de salud de cada paciente, ¿verdad?, para prevenir ese tipo de lesiones. Por ejemplo, desde un niño, qué tipo de ejercicios puede realizar, hasta un adulto, qué tipo de ejercicios pues no debe realizar, ya que padezca algún tipo de afectación, algún tipo de patología, lo cual va a ser muy contraindicado. En realidad, por medio de este tema de la pandemia, en las consultas estamos realizando estamos recibiendo muchos tipos de pacientes por ese tipo o ese mal manejo, en la cual tenemos que reeducarlos para que ellos pues tomen conciencia y puedan tener calidad de vida. Entonces, en un campo muy amplio podemos hablar de muchas patologías. Por ejemplo, podemos empezar con tipos de desgarros musculares, que es muy común por motivo que ellos no tienen conciencia de un calentamiento, de un estiramiento antes y después. Entonces, tomarlo en cuenta el tipo de lesión en el cual se debe ser tratada o en qué momento ya se debe ser tratado. Entonces, un paciente que inicie pues sus ejercicios donde no es consciente de la prevención, háblese por ejemplo de realizar algún tipo de calentamiento, la cual el músculo va a ser preparado para poder realizar dicho ejercicio, ya sea una actividad pues en casa o fuera de ella. Háblese el hecho de ciclismo, que ahorita la demanda es demasiado, es muy alta, el hecho de salir a caminar o a correr, ¿verdad? Entonces sí hay que tomar en cuenta el tipo de ejercicio para así realizar lo que es el momento de realizar los ejercicios antes y después. Entonces, este tipo de lesión, que es el desgarro muscular, es muy común porque a veces el paciente siente dolor, pero no sabe en qué momento acudir donde el profesional o en qué momento acudir a nuestra consulta. Entonces, es tratado, por ejemplo, que inicia, me molesta un dolorcito, pero yo aguanté o debo aguantar un poco más. Entonces llega el punto que nos llega pues un poco más lesionado. Entonces, ¿cómo vamos a tratar ese tipo de desgarro? En un proceso pues recién agudo y con los protocolos establecidos en fisioterapia. Háblese desde el campo con electroterapia, agentes físicos y manual, y el plan fisioterapéutico a nivel de ejercicios pues es totalmente recuperado. Cuando ya lleva su tiempo, pues va a ameritar más sesiones. Entonces, a nivel preventivo, hacer un calentamiento y un estiramiento antes
y al final hacer un estiramiento. Háblese solo de este tipo de lesión, que es como la más común. Otro tipo de lesiones, por ejemplo, es cuando ya trabajamos a nivel de pesas, ya háblese con mancuernas o algún tipo de ligas en casa. No es solo comprarlas, okay, es saber utilizarlas, la resistencia en la cual ocupamos, cuántas repeticiones, cuántas series y cuál musculatura vamos a trabajar. Entonces, es bueno tener ese plan fisioterapéutico a nivel preventivo antes de utilizar todo este tipo de utensilios para hacer ejercicios en casa. Este tipo de lesión, como lo dije anteriormente, es muy, pero muy común, entonces el trato en el momento es súper adecuado. O sea, acudir al fisioterapeuta, en este caso estoy para servirles, ¿verdad? Para que sea preventivo o tratado. De igual forma, en las consultas se han tratado, por ejemplo, pacientes también con dolores a nivel de hombro o a nivel de espalda. ¿Por qué motivo? Porque realizamos algún tipo de ejercicios isométricos, lo cual son pues de mala, o sea, no los adecúan en el momento, tanto en lesiones, en el momento que ya padecen, como o buscan algún tipo de lesión o provocan algún tipo de lesión. Por ejemplo, pacientes que padezcan de pues algún tipo de lesión a nivel de columna, no todo tipo de abdominales podemos realizar, entonces ocupamos acudir al profesional para que nos indiquen pues la técnica adecuada para poder realizarlo, estos tipos de estiramientos o ejercicios isométricos, o por ejemplo realizar con pesas o ligas. Este tipo de lesión o dolores articulares muchas veces inician, hay una leve inflamación y pues el dolor. Entonces, ¿cómo hay que tratarlos? Igual todo el proceso fisioterapéutico para desinflamar y para el tipo de analgesia. Pues otros tipos de lesiones muy tratadas, como a nivel preventivo, está pues las contracturas musculares, que igual toman parte por no hacer un buen estiramiento o un calentamiento previo a algún tipo de ejercicios. Con todo esto, a nivel de la ansiedad que pues vivimos a nivel de nuestras casas por medio de la pandemia, también es muy, pero muy común pues tener un nivel de contractura muy alto también, ¿verdad? Lo cual no necesariamente es por un tipo de ejercicio, sino por el nivel de pensamiento por medio de toda esta crisis que estamos viviendo. Entonces es muy común este tipo de lesión. Entonces, ¿qué ocupamos? Prevenir, ya sea desde nuestras casas, colocarnos una compresa, algún tipo de gel medicamentado, ¿verdad? Recomendado por un profesional, y igual va a ser tratado en nuestra casa. Pues al existir varias lesiones es muy importante tomar en cuenta en qué momento estamos lesionados o acudir a ese profesional. Entonces, no es solo el hecho ya que nos vaya a impedir levantar un brazo, dar el paso, que no nos cuesta pues levantarnos de nuestras camas por el hecho de algún tipo de lesión, sino tomarlo en cuenta como preventivo, o sea, ser conscientes a qué estoy pues adecuado o cómo está mi cuerpo para poder realizar dicha actividad. Entonces, sea cual sea el padecimiento, lo recomendable es acudir a un profesional. Tipos de lesiones, las cuales nuestras consultas han aumentado. Ok, como mencioné, los desgarros musculares, lo cual es muy importante al ser valorado, indicarle al paciente si en el momento es tratado con fisioterapia o si es necesario, pues referirlo a algún tipo de examen. Háblese un ultrasonido de tejidos blandos para poder enfocarnos más al grado de la lesión. El otro tipo de lesión común, ¿verdad? Como lo mencioné, es la contractura muscular, dolores articulares, por ejemplo, de hombro y rodilla y columna,
También tenemos otro tipo de lesiones que es muy pero muy común, que es por ejemplo a nivel de columna. Háblese que por ejemplo pacientes que ya tienen su padecimiento y toman un esfuerzo muy importante al realizar pues la actividad en la casa, ¿verdad? Donde vaya a aumentar. Existe una patología, una lesión que hemos recibido a nivel de fisioterapia ahora por medio de la pandemia, que es por ejemplo el recibir pacientes con algún tipo de derrame facial, alguna afectación a nivel de la musculatura facial, por medio o producto de lo que estamos viviendo hoy en día por medio del COVID. Háblese, por ejemplo, que pacientes que tienen como secuela esta patología, pues tienen que acudir inmediatamente a una consulta de fisioterapia. ¿Qué sucede? Que al no poder asistir pues presencial, toca hacerla virtual. Entonces, no esperar a que pase nuestra cuarentena, no esperar a ver cómo reacciono, a ver cómo sigo, sino también acudan profesional a nivel virtual, donde con mucho gusto será atendido pues esa lesión para su recuperación, ¿verdad? Donde prácticamente se puede trabajar desde la casa, porque es mucho de trabajar en casa, pero igual bajo un protocolo estricto de un fisioterapeuta. Es otro tipo de lesión. También otro tipo de lesión que hemos recibido a nivel de esta demanda, o al no tratar o no tener prevención a muchas actividades en casa o fuera de ella. Por ejemplo, háblese lo que es esta actividad del ciclismo, donde ha aumentado bastante. Entonces también toca tomar en cuenta el tipo que ocupamos o queremos practicar y adecuado a nuestro cuerpo por medio de nuestra ergonomía. Entonces, por ejemplo, no es solamente ir a comprarla, sino ver cuál es en la que queremos practicar en ella. Entonces, ha aumentado mucho las consultas en esta área por motivo que padecen o sufren algún tipo de lesión en carretera y al final llegan a asistir a la consulta. Igualmente son traumatismos muy elevados, entonces pues en su momento, si toca referirlos a una radiografía, pues es recomendado, si lo amerita, y si no, entonces pues en su consulta, en el momento se inicia la terapia y con las recomendaciones. De igual forma, ahí se hace la valoración y se le indica al paciente si es adecuado seguir en la práctica o tener un descanso, ¿verdad? Y en qué momento retomar lo que es el deporte, ¿verdad? En este caso hemos recibido lo que son luxaciones, hemos recibido lo que son pues los desgarros musculares, esguinces, también hemos recibido lo que son a nivel tendinoso, ¿verdad? Mucha tendinitis también. Entonces todo esto tenemos cómo prevenirlo, lo único que adecuadamente. Ok, en casa, en el momento o recomendación número 1, por ser profesional a nivel de la terapia física, todo tipo de lesión es muy importante, o todo tipo de dolor, en el momento tomar en cuenta el agente físico, que es el frío. Ok, él juega un lugar muy importante en la prevención de las lesiones, ya que él trabaja a nivel como de evadir el dolor o inflamación, ¿verdad?, en sus 24 horas luego de la lesión. Entonces, ¿cómo lo vamos a trabajar? Pues compresas frías es muy importante. Podemos tener lo que es pues hielo, ¿verdad?, solamente. Entonces, ¿cómo lo vamos a realizar? Colocar en la lesión o en el tipo de dolor o molestia el frío o compresa. ¿Cuánto tiempo? Aproximadamente de 5 a 7 minutos. Esa es una prevención número 1 que se les da a cada paciente, ¿verdad?
Ya por ejemplo, si ya la lesión pues es o amerita ya la asistencia a la consulta, pues toca hacerlo, pero no esperar solamente 1 o 2 días con hielo y ahora sí toca la fisioterapia. No, entonces en ese caso sí es muy bueno pues tomarlo en cuenta, algo muy preventivo, algo casero, ¿verdad? Por favor no medicamentarse, eso es una parte muy fundamental en este tipo de, pues, de lesiones. Vamos a ver, existen otros tipos de lesiones, háblese dentro de todas las ya mencionadas, pues el estrés que vivimos, ¿verdad? Entonces tratar a nivel del estrés desde la casa, a nivel preventivo, ¿verdad? Pero siempre manteniendo pues todo consciente qué podemos hacer en casa y qué podemos prevenir. Una persona que sufre una lesión y tiene que ir a trabajar, ¿cómo hace para no forzar lo que es la lesión? Ok, al ser valorado en fisioterapia y al darle las indicaciones, no puede pues tomar en cuenta una incapacidad o la lesión en sí no amerita una incapacidad, entonces hay que pues readaptarse o ubicarse a nivel cuál es el puesto de trabajo. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues haciendo cambios laborales. Ya háblese, por ejemplo, un tipo de lesión a nivel de su articulación de la muñeca y que por ejemplo, su trabajo es digitando, entonces se le envían, por ejemplo, algún tipo de férula, ¿verdad? Para evitar el movimiento repetitivo, igual ejercicios que pueda realizar en el transcurso de la jornada laboral, entonces como un descanso, ¿verdad? Entre esa hora, ese horario laboral, un descanso y un tipo de estiramiento, pero lo principal es algún tipo de férula. Cuando uno tiene algún dolor muscular, una lesión, primero, ¿qué es lo que se pone? ¿Compresas frías o calientes? Ok, cuando es muscular, ahí podemos trabajar con ambas. ¿Qué sucede? Si es un proceso agudo, o sea, una lesión muy reciente, podemos colocar compresa fría. Cuando ya pasa un proceso crónico, ya toca o calor o el baño contraste, que es combinarlo con los tiempos específicos. Cuando una persona empieza a realizar ejercicios, pueden tener dolores musculares. ¿Cuál es el tiempo que tiene que pasar para volver a hacer ejercicios? Ok, todo aquí varía en el momento de la lesión. Cuando una persona no está pues acostumbrada o no tiene dentro de su rutina normal hacer ejercicios, es normal que aparezcan algunos dolores musculares post al ejercicio. Pero ¿en qué momento nos damos cuenta que es una lesión? En el momento que ya nos impida algún tipo de dar el paso o un movimiento, digamos, a nivel del brazo o a nivel de la columna. Entonces, en este caso, ¿cómo hacemos para prevenirlo? Bueno, primero la consulta, y depende del tipo de lesión, se le indica estiramientos o ejercicios a realizar en casa para luego seguir la rutina de ejercicios, ¿verdad? Igual hay que tomar en cuenta si hay que hacer algún tipo de ejercicio, ya que el paciente padezca de algún tipo de patología extra y no se haya tratado y por motivo del ejercicio empiecen a aparecer otro tipo de lesiones. Ok, estoy muy agradecida con la municipalidad por tomarnos en cuenta como profesional, ¿verdad?, en terapia física del distrito de Llano Grande. Estoy para servirles, soy la licenciada Cristina Monge en fisioterapia, mi número de teléfono es 8538-9663, estoy para servirles todo tipo de consulta para una prevención de su lesión o bien algún trato en su lesión. Mi página es Terapia Física Cristina M. Muchas gracias.